Vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios capítulo 10. Estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Hoy vamos a comenzar este día, el estudio de hoy, lo vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? Esta es una pregunta con la cual vamos a iniciar. Y bueno, creo que otra más. Pregúntate a ti mismo, preguntémonos, ¿para qué fui creado? Es decir, ¿para qué fuimos hechos? ¿Para qué nací? Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo. Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo. Y este debe de ser el propósito del hombre: glorificar a Dios en todo tiempo y glorificar a Dios en todo lo que haga. Nos dice 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el ser humano fue creado para darle la honra y la gloria a Dios. Ahora bien, Dios siempre va a ser glorificado por la humanidad. Dios siempre va a ser glorificado por la humanidad, incluso por los no creyentes. Va a ser glorificado. Y veamos un ejemplo. Faraón, allá en Egipto, no buscó glorificar a Dios. Faraón nunca quiso glorificar a Dios, nunca buscó glorificar a Dios. Y obviamente tampoco podía hacerlo porque Faraón no era creyente. Pero Dios dijo: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Esto está en Éxodo 14, versículos del 17 al 18. Entonces vemos cómo Dios siempre va a ser glorificado por toda la humanidad, incluso por los no creyentes. Ahora bien, la palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o exaltación. Todo aquello que es digno de alabanza o exaltación. La gloria de Dios tiene dos aspectos. La gloria de Dios tiene dos aspectos. Uno es su gloria inherente, su gloria intrínseca, es decir, la gloria que Dios posee. Él posee gloria, nadie le puede dar gloria, Él la tiene, es de Él, es parte de su propia naturaleza, es su ser, es su característica. Ahora, si nadie, absolutamente nadie, le glorifica a Dios, pensemos algo así, si nadie le glorifica a Dios, Él de todas maneras sigue siendo un Dios glorioso, porque es parte de su ser, es algo de su característica, de su naturaleza, de sus atributos. El otro aspecto de la gloria de Dios es que es una gloria atribuida. Una gloria atribuida, es decir, se reconoce la gloria de Dios, se reconoce la gloria que Dios tiene. No podemos dar gloria a Dios en el sentido de que le podemos añadir gloria a su gloria natural. En ese sentido no. Es sencillamente una gloria por medio de la cual reconocemos su grandeza, su deidad, su gloria. Entonces tenemos estos dos aspectos de la gloria de Dios. También hay varias maneras prácticas de glorificar a Dios. Una, pues muy sencilla, muy práctica, muy conocida,
lo acabamos de hacer cantando. Estamos reconociendo la gloria de Dios y por lo tanto le estamos dando la gloria a Dios. Otra manera muy práctica, que tal vez no es así palpable como ahorita, es la confesión de pecados. Y con eso le damos la gloria a Dios. Confiar en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Llevar fruto para Dios. Con eso le damos la gloria a Dios. Incluso cuando le damos gracias, le estamos dando la gloria a Dios. Sufrir en el mundo por causa de Cristo es darle la gloria a Dios. Tener contentamiento con lo que estamos viviendo o con lo que Dios nos ha dado es darle la gloria a Dios. Orar también es darle la gloria a Dios. Entonces hay muchas formas prácticas de darle la gloria a Dios, incluso compartir su palabra, ir a compartir el Evangelio, es darle la gloria a Dios. Esto lo podemos hacer de una u otra manera, pero que siempre lo que se haga sea para darle la gloria a Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver 3 aspectos que como creyentes debemos entender acerca de la libertad cristiana. Y esto es solamente si en verdad queremos glorificar a Dios. Por eso nuestro tema del día de hoy es hacer todo para la gloria de Dios. Lo tenemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 10-23 al 11:1. 10:23 al 11:1. Voy a dar lectura de estos versículos y después vamos a pedir a nuestro hermano Fernando si hace una oración para encomendar este tiempo al Señor. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 10:23 del 10:23 al 11:1. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seréis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias esta tarde ya, porque nos permites estar aquí reunidos en comunión para aprender de tu palabra. Te encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu quien conduzca este estudio, quien abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir estas enseñanzas, y quien dirija a nuestro hermano Jorge para darnos esta palabra, Señor, de manera fiel. Pedimos por esto, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Les decía, vamos a ver 3 aspectos entonces, 3 aspectos que como creyentes debemos entender acerca de la libertad cristiana, si es que en verdad queremos darle la honra y la gloria a Dios. El primer aspecto número 1, son los principios básicos para usar la libertad cristiana.
los cuales vamos a ver del versículo 23 al 30. Y entonces tenemos 4 principios básicos, 4 principios que nos guían en el uso de nuestra libertad cristiana para darle la honra y la gloria a Dios. El primero lo tenemos en el versículo 23. El principio número 1 es edificación en lugar de gratificación. 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, en este versículo que está muy claro, estamos viendo que se hace referencia a esas conductas cuestionables o esas áreas grises de la vida cristiana. Recordemos que esas conductas cuestionables o áreas grises son las que ya mencionamos como 3-4 predicaciones atrás, y que son aquellas que no están específicamente prohibidas en la Biblia o específicamente nos digan que son buenas o que son malas. Y entonces entran en duda y a veces decimos, es que no me dice no lo hagas o no me dice si lo hagas. ¿Qué hago? Ya vimos que hay principios para aplicar en estos casos. Entonces, este versículo hace referencia a ese tipo de cosas. Ahora, no es una frase para justificar cualquier cosa que yo quiera hacer diciendo que todo me es lícito, es decir, que todo me es permitido. Y efectivamente todo nos es lícito, todo nos es permitido, pero dice que no todo conviene, pero también dice que no todo edifica. Ahí es donde debemos de tener ese cuidado. Por eso dice que el principio es edificación en lugar de gratificación. Para tomar la decisión de hacer algo, sea lo que sea, es necesario analizar si esta situación edifica o no edifica. Y debemos entender la palabra edificar como ese crecimiento espiritual y todo aquello que contribuye, todas aquellas cosas que contribuyen al crecimiento espiritual de cada quien. Y todo lo que contribuye al crecimiento espiritual, obviamente esto sí conviene. Esto sí es beneficioso, esto sí es provechoso, esto sí es útil y por lo tanto sí edifica. Y entonces hay varias maneras por medio de las cuales nosotros podemos ser edificados para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay muchas, vamos a mencionar 4 herramientas que nos ayudan a este crecimiento. 4 herramientas que nos van a ayudar al crecimiento espiritual. 1 es la palabra de Dios, su palabra. Estudiar la palabra de Dios nos va a edificar. Dice Hechos 20:32 que su palabra tiene poder para sobreedificaros. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, como lo dice Hechos 20:32, seremos sobreedificados. Otra herramienta que nos sirve para la edificación, para el crecimiento espiritual, es la predicación y la enseñanza. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículos de 3 al 4, nos dice que el profetizar, el predicar o enseñar edifica a los hombres y edifica a la iglesia. Entonces ya tenemos 2 herramientas que nos sirven para la edificación de uno mismo y de la iglesia y de todos los creyentes. Su palabra, la predicación, la enseñanza y también el amor. Recordemos que todo lo que hemos venido viendo desde el capítulo 8 viene hablando mucho del amor, y dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tenemos una tercera herramienta que nos ayuda en esta edificación o en este crecimiento espiritual, y la cuarta herramienta es el servicio obediente al Señor. El propósito del ministerio cristiano
el que sea, el propósito del ministerio cristiano, el que sea, lo tenemos en Efesios capítulo 4. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 4, donde vemos el propósito de todo ministerio cristiano. Efesios 4, versículos 12 y 13. 4, 12 y 13. Dice así: el propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito es perfeccionarnos. Y si nos perfeccionamos por medio de este servicio, pues nos estamos edificando. Tenemos 4 herramientas entonces para edificarnos, para el crecimiento espiritual: es la palabra de Dios, es la predicación y enseñanza, es el amor y es el servicio obediente que le brindamos al Señor, porque este es el propósito de todo servicio: edificarnos, perfeccionarnos. Por lo tanto, la propia edificación y la de otros es un distintivo de la madurez cristiana. Es un distintivo de la madurez cristiana. Por eso más adelante a los Corintios les dijo, ahí en el 14:26 de Primera de Corintios, les dice: hágase todo para edificación. Porque ese debe de ser el distintivo de todo creyente, ese debe ser el distintivo de la madurez espiritual: hágase todo para edificación. De esta manera, cuando nos enfrentamos ya ante una decisión sobre una práctica cuestionable, sobre una conducta cuestionable, sobre una área dudosa, lo primero que debemos de hacer es preguntarnos si está prohibido o no. En las Escrituras, obviamente. ¿Esto que quiero hacer está prohibido o no está prohibido en las Escrituras? Si la respuesta es no está prohibido, entonces podemos hacerlo. Pero si no hay claridad, nuestras preguntas deben de ser: ¿es útil esto que voy a hacer? ¿Es provechoso? ¿Esto que voy a hacer me edifica? ¿Edifica a otros? Son las preguntas que nos debemos de hacer para ir teniendo claridad en estos asuntos dudosos. Si la respuesta es sí, entonces podemos hacerlo. Caso contrario, debemos de abstenernos y no hacerlo. Por eso el principio es edificación en lugar de gratificación. El segundo principio lo tenemos en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces el segundo principio es que los otros deben ser antes que nosotros. Y este segundo principio creo que nos exige más que el primero. Aun si alguna cosa nos edifica, no debemos hacerla si no es para bien de otros. Entonces aquí es ahora que edifique a otros, no solamente a nosotros en lo personal, sino que edifique también a otros, porque nuestra principal preocupación debe de ser el bien de los otros. Esa debe de ser. Y algo contrario a la naturaleza humana es esto, ¿no? El buscar el bien del otro. Normalmente buscamos el bien personal. La parte práctica de este principio, los otros antes que nosotros, lo tenemos en Filipenses capítulo 2. La parte práctica de este principio, los otros antes que nosotros, lo tenemos en Filipenses 2, versículos del 3 al 4. ¿Algún hermano que lo tenga, de favor? Que lo lea.
Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. Parte práctica de este segundo principio, ¿no? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra situación que nos cuesta mucho trabajo, pero pues la palabra de Dios nos lo enseña, ¿no? El tercer principio es la libertad en lugar de legalismo, y lo tenemos en 1 Corintios 10, versículos 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongáis delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es importante saber que debemos de preferir siempre la libertad en lugar del legalismo, que también ya lo mencionamos anteriormente. Y sin embargo debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ciertamente el bienestar de los demás debe de ser nuestra principal preocupación. Eso debe de ser nuestra principal preocupación. Pero no debemos de caer en el extremo legalista de hacer de todas las cosas o algo bueno o algo malo, que es la característica del legalismo. Que algo que está dudoso o hacemos bueno o lo hacemos malo en base a los propios criterios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y la ilustración de esto lo tenemos en el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, no debemos de estar preguntando o fisgoneando, otra característica del legalismo. Estar señalando con el dedo, estar preguntando, estar fisgoneando. Así se caracteriza el legalismo y así es el legalismo. Simplemente les está diciendo, ya les explicamos el contexto de la carnicería y de lo que pasaba en aquel entonces, como toda la carne que sobraba del culto religioso a los ídolos se regresaba a la carnicería y se vendía. Entonces simplemente les está diciendo, compra lo necesario, compra nada más lo que necesitas, come y nada más. No hagas otra cosa. No estés preguntando, no te estés informando. ¿Por qué? El versículo 26 nos dice el por qué. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, como creyentes debemos estar confiados de que el Señor es dueño de todo. No debemos de participar en las ceremonias religiosas, porque eso es idolatría. Y detrás de la idolatría, como lo vimos en el versículo 20, 10-20, el domingo pasado, están los demonios. Pero una vez que esa carne ya ha sido enviada a la carnicería, solamente es carne como cualquier otra carne. Es alimento que el Señor provee. Y este alimento se puede comer con limpia conciencia y con acción de gracias. Eso es algo que debemos de aprender, no estar a lo mejor preguntando cosas que no debemos de preguntar. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. 1 Timoteo 4, 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Entonces lo que les estaba diciendo en ese contexto, pues ustedes compren, oren y coman. No estén preguntando más allá de. No hay necesidad de estar fisgoneando, sabiendo, preguntando de dónde viene, si me la como o no me la como, simplemente no lo sabes y ya. Te pones a orar al Señor y del Señor es la tierra y su plenitud. Y no preguntéis nada más, no hay necesidad. Es lo que les estaba diciendo. Sin embargo, en el contexto de Corinto, pues, de hecho se sabía que la mayoría de la carne que estaba en las carnicerías había sido sacrificada a los ídolos, ¿no? En la actualidad pues ya no vemos eso, ¿no? Ya podemos ir a comprar como si nada la carne, ¿no? Pero sí es algo que debemos de tenerlo en la mente, no estar preguntando por cuestiones de conciencia. Luego el versículo 27, 1 Corintios 10, 27, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces viene un incrédulo que invita a comer a su casa y usted acepta ir a la casa, acepta la invitación, que le dice: vaya y no pregunte nada. Obviamente, si es un incrédulo, existe la posibilidad de comer carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que esa carne sacrificada a los ídolos, parte se le quedaban a los que sacrificaban, a los que presidían estas ceremonias, y parte a los dueños o a las personas. Entonces había la posibilidad de comer este tipo de carne. Entonces dice: vaya y no pregunte más, simplemente vaya. Pero si esto no le molesta, vaya sin ningún problema, no hay problema. Caso contrario, si a la persona le molestaba esto y dudaba y sabía que tal vez iba a comer carne sacrificada a los ídolos y le afectaba, ¿qué le dice? Pues simplemente no vaya. Y nada más. La libertad en Cristo es ese privilegio, que podemos nosotros tomar la decisión y debemos de hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Voy a ir, en este caso, con un incrédulo porque no me afecta. Y si no, mejor ni voy. Entonces es esta libertad en Cristo es un privilegio, ¿no? Es un saber que Dios nos ha dado y que podemos hacerlo, ¿no? Ahora, nosotros podemos renunciar a esa libertad solamente cuando afecta o cuando ofende a alguien. Puedo renunciar a mi libertad en Cristo. Entonces, si renunciamos nosotros a nuestra libertad, absteniéndonos de hacer algunas cosas o conductas cuestionables, lo debemos de hacer por restricción voluntaria, es decir, porque yo quiero, no por el legalismo que se viene dando en el contexto y en la situación. Y es de manera voluntaria, es porque digo, renuncio a esto, no lo hago por amor a los demás. Y con esto estamos ayudando en la edificación de los otros. Entonces debe de ser en amor por los otros, debe de ser en amor por los demás, ayudando a que su conciencia se haga más fuerte, con el fin de que llegue a disfrutar ese privilegio de la libertad en Cristo. Ya lo decíamos, hay conductas cuestionables que a lo mejor puedo decir que es buena y que la puedo realizar y que no pasa nada, pero a los demás les afecta. Entonces, no lo hagamos. Ahí es donde renunciamos a esa libertad en Cristo. A pesar de que digamos, tal vez a mí me edifica, pero si a los demás no, pues no lo hagamos. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. En los versículos 28 al 30, que dicen así, 1 Corintios 10, 28 al 30, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud.
La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué sea de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Recordemos que estamos viendo estos principios. Este es el cuarto principio, condescendencia en lugar de legalismo, lo acabo de leer. Y al igual que el anterior, está ilustrado con una comida en casa de un pagano, en casa de un incrédulo. Entonces, acercaste sí a esa comida, a esa invitación, estás allá, y más si alguien os dijere, dice el versículo, mas si alguien os dijere, en el versículo 28, alguien, tal vez ese alguien sea otro creyente, que también aceptó y que también está ahí. Pero más si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué se debe de hacer? Dice ahí mismo, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. No lo comáis. Es decir, ya te enteraste que fue sacrificado a los ídolos, simplemente no lo comas. No te pongas a discutir, no te pongas a condenar, no te pongas a insistir en tu propia libertad. Simplemente no lo comas. Y esto es algo aplicable en cualquier área dudosa o conducta cuestionable. Si alguien te dice no lo hagas porque me afecta, simplemente no lo hagas. Renuncia a tu libertad con el fin de que la conciencia del otro no sea ofendida. La conciencia del otro no sea ofendida. Y vemos que nos vuelve a agregar un mismo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, si alguien te dice fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Si alguien te dice no lo hagas por esto, pues no lo hagas. Luego el versículo 29 y 30 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Estos versículos 29 y 30 explican el anterior. La dificultad no está en nuestra propia conciencia, sino en la conciencia de otro, no en la mía, en la del otro. Es decir, nosotros vamos a modificar nuestras acciones no haciendo eso que yo creo que es correcto por el amor a los otros, pero no estoy obligado a modificar nuestra conciencia, porque para mí yo sigo pensando que está correcto y no pasa nada. Simplemente no lo hago por el amor a los otros. Lo que estoy modificando únicamente son mis acciones y nada más. Es por el amor al otro, es cuidando, y tal vez esto pues así es por el legalismo del hermano débil, y entonces no lo hacemos. Ahora, no lo hacemos por el amor al hermano, no porque yo diga que tiene toda la razón. Tal vez sé que es correcto, que está bien, pero a él le afecta, y como le afecta, no lo hago. Porque si lo hago únicamente sin amor, únicamente para que ya no diga, estoy cayendo también en el legalismo. Entonces tiene que ser una convicción propia, voluntad propia, y lo hago por amor a aquel hermano. Entonces, en una situación descrita como la del versículo 28 o cualquier otra parecida, debemos de tener mucho cuidado de no agraviar a aquel que nos advirtió. Y aquí tal parece que si es un creyente, en el versículo 28, digo, no nos asegura, estamos deduciendo únicamente, tal parece, ¿no? Pero debemos de tener cuidado de no agraviar a este hermano, cuidar la conciencia de ese hermano y no comer, simplemente no comer. Tal vez estaremos ofendiendo al anfitrión, porque nos invitó a comer y no estoy comiendo.
no debemos de ofender a nadie, eso como creyentes debemos de tenerlo en claro. No debemos de ofender a nadie, pero menos a los creyentes. Menos a los creyentes. Si hay una discusión entre creyentes, en este caso por si comer o no comer, y que se hubiesen puesto a discutir estas dos personas, sería dar mal testimonio como hijos de Dios. En este caso es mejor permanecer negándose la libertad cristiana con amor, mostrando ante los incrédulos la preocupación amorosa por las condiciones de mis hermanos, de los demás creyentes, y de esta manera estaríamos dando buen testimonio. Tal vez el anfitrión se ofende porque no se está comiendo lo que él está ofreciendo, se le está despreciando. Pero imagínense que sería peor al ver que estos dos están discutiendo por el decir si me lo como o no me lo como. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice el versículo 29, ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Nuestra propia libertad no puede ser juzgada por la conciencia de otro, pero sí debemos de cuidar mucho lo que hacemos. En este caso, del versículo 28, debemos de dar gracias a Dios por nuestra libertad, eligiendo no comer para no ofender a mi hermano en Cristo, no ofender a mi hermano creyente que me está haciendo una advertencia. En respuesta a la pregunta del versículo 30, que dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? A mí no me afecta, ya di gracias por los alimentos y sé que ya puedo comer y que no hay ningún problema. Por eso la pregunta dice: ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, en respuesta a la pregunta de este versículo 30, tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos dar gracias al Señor por algo que va a servir para que tropiece mi hermano? ¿Cómo podemos dar gracias al Señor por algo que va a servir para que tropiece mi hermano? Sé que al orar y dar gracias, como ya lo vimos, por este alimento es bendecido por el Señor y no pasa nada, y lo puedo comer, no hay problema. Pero ¿cómo lo voy a comer si sé que también afecta a mi hermano? Hasta que mi hermano logre esa madurez espiritual y entienda esto, entonces lo puedo comer. Es lo que está diciendo. Por eso les decía, la respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Cómo podemos dar gracias al Señor por algo que va a servir para que tropiece mi hermano? En este caso, nos tenemos que abstener. Y hasta aquí hemos llegado al aspecto número 1. Así que vamos a ver 3 aspectos. El aspecto número 2 los tenemos en el versículo 31 y 32, que sería el propósito de la libertad cristiana. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces el propósito de nuestra libertad cristiana es hacerlo todo para la gloria de Dios. Comer o beber u otra cosa, cualquier área dudosa o conducta cuestionable, debe de ser para darle la gloria a Dios. Aún en lo más rutinario, que es el ejemplo que viene poniendo, que es comer o beber, debemos de darle la gloria a Dios. Y su gloria debe de ser nuestro compromiso para toda la vida. Toda la vida. La pregunta es, ¿asumimos este compromiso? ¿Le estamos dando la gloria a Dios en todo momento? ¿O no lo estamos haciendo? Dios es deshonrado cuando alguien peca,
Mas si un creyente, Dios es deshonrado cuando alguien peca, más si es un creyente. De la misma manera es honrado cuando su pueblo es fiel y obediente. Así como nuestro pecado se refleja en contra de su gloria, nuestra obediencia se refleja en su honor, y entonces le da la honra y la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros usamos nuestra libertad cristiana por amor a Él y por el bien a los hijos de Dios, le estamos glorificando aún más y aún más, y le estamos dando la gloria a Dios. Por esta razón debemos de tener mucho cuidado con el uso de nuestra libertad cristiana. Debemos tener cuidado para que no seamos piedra de tropiezo a toda la humanidad, dice el versículo 32, que no seamos tropiezo a judíos, a gentiles y a la iglesia. Está abarcando a toda la humanidad. Judíos, los que decían ser el pueblo de Dios; gentiles, todos aquellos que no eran del pueblo de Dios; y la iglesia, bueno, ya la tenemos en la actualidad. Entonces, ninguna acción nuestra debe de ser obstáculo para que un incrédulo acuda a Cristo. Pensemos un poco si hemos sido obstáculo para que un creyente busque a Cristo. Por esa razón debemos de cuidar nuestro testimonio. Lo debemos de cuidar para que esto no afecte a alguien. Nos lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 9. Después lo leen con calma. Pero debemos de cuidar nuestro testimonio. Si una persona se siente ofendida por lo que el Evangelio dice, por lo que es el Evangelio, ese no es nuestro problema. Y qué bueno que se sienta ofendida, ¿no? Eso señas de que el Evangelio está haciendo efecto en su persona. Pero si se siente ofendida por nuestra manera de vivir, este sí es nuestro problema. Porque entonces le estamos dando deshonra al Dios Todopoderoso. Y el propósito del ser humano es darle la honra y la gloria a Dios. El propósito de la libertad cristiana debe de ser hacer todo para la gloria de Dios. Hasta aquí llevamos dos aspectos. El aspecto número 3 es la pauta para usar la libertad cristiana. ¿Cuál es la pauta para usar la libertad cristiana? Dice el versículo 10:33 y 11:1. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces la pauta para usar nuestra libertad cristiana es imitar a Cristo. El ejemplo supremo del que puso a un lado sus derechos por el bien de los otros es Cristo. Y es tan grande, tan fuerte este ejemplo, que ahora sí vamos por favor a Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. ¿Ya lo tenemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos este supremo ejemplo. Hizo a un lado todos sus derechos por el bien de los demás. Por eso Pablo hace la rogativa aquí en el versículo 1 del capítulo 11 de 1 de Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aclaro aquí, él no se está jactando de sí mismo. Él no está diciendo, vean, yo soy muy bueno. Esa no era su intención, no era
su estilo. Ahí mismo en Filipenses, vamos a ver que no era su estilo. En Filipenses capítulo 3, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso les digo que su estilo de Pablo no era jactarse a sí mismo y decir: verme, qué tan bueno soy. Aquí en este versículo nos está hablando de otras personas. Mirad a los que así se conducen. Entonces, imiten a todos los que son imitadores de Cristo. La intención de Pablo simplemente era darles un ejemplo de que sí se puede imitar a Cristo. Sí se puede imitar a Cristo. Ahora, su ejemplo, el de Pablo, estaba sustentado con su propia vida. Y aquí la pregunta es: ¿tendremos el sustento para decirle nosotros de manera personal a alguien: ser imitador de mí, así como yo de Cristo? Su vida de Pablo le sustentaba esto que él estaba diciendo, su propia vida. Él había vivido con ellos, con los corintios, aproximadamente 18 meses. Entonces lo conocían muy bien, habían visto su actuar, su decir, cómo hacía las cosas. Y por eso él tuvo este atrevimiento de escribir y decir lo del versículo 33: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Con esto vemos que la meta de Pablo era llevar a las personas para que sean salvos. Esa era la meta, y ese debe ser nuestro propósito, que las personas incrédulas sean salvas. Y con esto cumplimos el propósito de darle la honra y la gloria a Dios. Él estaba dispuesto a hacer o dejar cualquier cosa por conseguir la salvación de los otros, incluso sacrificar su propia libertad cristiana. Él se rehusó a ese derecho apostólico de ser sostenido económicamente por el beneficio de los demás. Y es algo que él venía ya enfatizando ahí en 1 Corintios 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y ya nos dice que se hizo a los judíos, se hizo a los de sin ley, se hizo a los débiles. Y dice el versículo 22: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces él estaba dispuesto a hacer de todo con la finalidad de que las personas sean salvos. Se negó a sí mismo o a sus derechos mismos. Por eso él podía decir: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y todo lo que hemos visto el día de hoy, que vimos los principios básicos para usar esa libertad cristiana, vimos que el propósito de la libertad cristiana es hacer todo para la honra y gloria de Dios. También vimos que la pauta para usar nuestra libertad cristiana es seguir o imitar a Cristo. Todo esto debemos de tomar en cuenta, llevarlos a la práctica, no olvidando que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Eso debemos de tenerlo siempre en mente, hacer todo para la gloria de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estudiar tu palabra, nos permites aprender una vez más que debemos de darte la honra y la gloria, que debemos de hacer todo para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Padre. Te rogamos, nos des, Padre bendito, la sabiduría para poderlo llevar a la práctica.
nos des la fortaleza para hacerlo, Padre bendito, y que, Padre bendito, podamos darte a ti la honra y la gloria. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.